La idea de que una red global de seres humanos desemboque en una entidad de forma superior se origina en las teorías de Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard era un sacerdote jesuita considerado un erudito y dedicado al estudio de la evolución del hombre. Esta combinación de intereses dio lugar a su obra filosófica, en la que intentó reconciliar el darwinismo con el cristianismo. Mediante su investigación científica, comprobó que la vida evolucionaba hacia formas cada vez más complejas. Al comienzo no había vida en la Tierra, solo materia muerta, la geosfera. Pero de esta materia muerta surgió vida creando una nueva capa, la biosfera, en la superficie del planeta. Esta vida evolucionó a formas con sistemas nerviosos cada vez más complejos hasta llegar al ser humano, la primera especie con conciencia reflexiva. Para Teilhard, sin embargo, no había motivos para creer que la evolución se detendría a nuestro nivel. Solo somos el primer escalón de una nueva capa sobre la biosfera, la esfera del pensamiento y la reflexión, a la que él llamó noosfera. Somos la materia que evolucionará hacia unidades más desarrolladas de conciencia, y cuando esta evolución se prolongue hasta el infinito, la vida se fundirá en una especie de entidad consciente que Teilhard llamaba punto omega o Dios. Pues Teilhard de Chardin pensaba que toda esta evolución del universo y de la Tierra tenía una dirección, y la dirección era el punto omega, o le llamó el punto omega. Y ese punto omega es en donde se funden todas las conciencias de manera individualizada. Y como sacerdote católico, a ese punto omega le llamaba el Cristo o lo céntrico, lo cristocéntrico. Entonces, esa era la salvación que él encontraba en los evangelios y en las cartas de Pablo. Y en esa teología de Teilhard decía que hacia allá vamos. Para él, cree que una vez terminado todo este proceso evolutivo de conciencia, vamos a llegar a este punto omega o a esta divinización de todas las cosas, en donde la parte divina o la parte crística de todo florece o renace en toda su expresión. Eso es bien interesante porque mencionas la palabra conciencia, lo cual me encanta, porque dice que cuando hay muchas conciencias que ya están a cierto nivel, que piensan en la misma dirección, entonces se despierta una especie de superconciencia, ¿no? Así es. Para Teilhard era imposible que el ser humano evolucionara por sí mismo como individuo. Teníamos que evolucionar como especie. Ajá. Entonces, para él, el movimiento tiene que ser siempre en ascendencia, siempre hacia adelante, como sociedad. Y si a uno o dos se quedan rezagados, tenemos que hacer lo posible para traer toda esa sociedad a esa conciencia, porque si no, no es fructífera, no seguimos adelante. Ahora, esa evolución, esa conciencia superior o esa conciencia nos lleva a una moral superior, que es esta moral en donde ya se vislumbran los conceptos ecológicos de Teilhard de Chardin. Sí, para Teilhard, una vez que las conciencias empiezan a estar unificadas, también para Teilhard es importante que los individuos se respeten. Entonces, lo contrario a lo que se podría pensar, que se difuminan estas conciencias o que se vuelven una sola, se quedan individuales estas conciencias. Y entonces esta individualidad, entendida como parte de un rompecabezas más grande, ayuda a portarte de una manera ética diferente con los demás seres, porque los empiezas a reconocer igual que tú, pero diferentes, en un solo rompecabezas o en una sola película. Es cuando habla de coherencia, ¿no? Es cuando habla de coherencia y es cuando habla que entendemos todos que vamos al mismo lugar. Porque si no, piensa que todo el mundo jala para un lugar diferente. Pero cuando todos se suben al mismo barco, como decimos, o al mismo autobús y vamos a la misma dirección, pues entonces todos remamos, todos jalamos o todos empujamos hacia un mismo lugar. Aunque cada quien con su función diferenciada. Y entonces llegamos a esta moral superior, en donde el objeto también es, lo entiendo como no proteger, sino lograr el desarrollo de la tierra en armonía y de las cualidades de la tierra en armonía. Y esto me habla de ecología. Sí, al final se aterriza en una conciencia, como le llamamos ahora, una conciencia ecológica, una conciencia en el cuidado de la tierra. Y lo que algunos estudiosos de Teilhard le han llamado es movernos hacia un concepto de sociedad en donde tengamos una relación con todos los seres de la tierra, inclusive con los animales, con las plantas o con los seres que conocemos como abióticos, de relaciones que sean mutuamente benéficas. O sea, en un ganar-ganar
con los ríos, con el aire, con las montañas. Y para tellar, cuando desarrollemos esa conciencia, vamos a desarrollar esa ética y esa moral en donde todos vamos a estar ganando, porque todo el mundo va a hacer la función que les corresponde en este nuevo rol. Ahora, Sí. Y para conversar, yo agradezco mucho la presencia del padre González Torres, jesuita, que nos hable quién fue Teilhard de Chardin. Bueno, como decías, es un gran personaje. Nace en 1881, a finales del siglo XIX. Antes de entrar a este tema, padre González Torres, ¿cómo podríamos redondear esto último que nos conversabas en el anterior bloque? ¿Cuál era la mística, la espiritualidad, la teología que marca a Teilhard de Chardin? Bueno, una visión más personal sobre lo que significó Teilhard de Chardin para mí, para muchos, en estos últimos años. Es un hombre que en alguna forma nos cambia la concepción de Dios. Estamos muy acostumbrados a sentir que Dios es el que nos gobierna, el creador de todas las cosas, el que nos pone leyes y el que nos pone límites. Sin que nosotros quitemos totalmente esto, creo que la visión de Teilhard es un punto al cual vamos nosotros, al cual aspiramos, al cual nosotros debemos de acercarnos con nuestra propia creación. Nosotros estamos en un mundo que se está haciendo, un mundo que va evolucionando, y nosotros estamos invitados a construir ese mundo de tal manera que lleguemos a una aspirada perfección que él le llama el punto omega. Entonces, al cambiarnos este concepto de Dios, que es más importante pensar en el Dios que vamos y que vamos a ir nosotros buscando con la construcción de nuestro mundo, que no tanto de dónde venimos. Entonces creo que este es un punto importante en su teología. Probablemente otros piensen de otra manera, pero esto a mí me anima a sentir bonito, Claro. que ahí está Dios y nosotros vamos hacia Él. Durante sus tiempos de guerra, Teilhard fue un camillero, participó en 67 batallas sin sufrir una lesión y no sé si en París. Empieza a escribir en el frente unas cartas a Marguerite, en donde habla de cómo en la guerra él no solo veía la corrosión de los pueblos, él decía que también veía la oleada que llevaba al ser humano a una nueva era. Era como un discurso hegeliano, este dialecto en donde veía, por un lado, lo peor del ser humano, la gente muriéndose y matándose, y por otro lado, la ola que los iba a impulsar hacia una nueva visión, hacia una nueva era. Y en ese sentido, cree que la guerra pues no es algo que debería de existir, pero sí que es algo que ayuda, como cualquier crisis, a que nuevas cosas emergieran. Queremos ir hacia lo que nos espera, ¿no? Se siente que entre la comunidad científica el periodo cenozoico está terminando, y hay gente que dice que nos vamos a ir hacia la era antropocénica, hacia la era tecnozoica, y creo que Teilhard dice vamos a una era ecozoica. Lleguemos a una era en donde podamos convivir todos con relaciones mutuamente benéficas. Muy bien. Yo quisiera agregar a la controversia que amablemente nos están presentando con dos frases de Teilhard, con riesgo a que no me vuelvan a invitar aquí en la compañía, pero pues ya, me sacaron una vez de la compañía. La primera dice: tratemos de entender cómo habrá que modificar los contornos visibles de Cristo para que su figura siga ahora, como en otro tiempo, invadiéndolo todo, victoriosamente. Este nuevo Cristo, y no la figura anticuada que tal vez hubiéramos deseado conservar artificialmente,
es quien va a ser el antiguo y el verdadero Jesús. Sí que le reconoceremos en este signo de una presencia universal. Y esto es la respuesta a un preámbulo que dice: mientras la Iglesia no resuelva, mediante una cristología renovada, cuyos elementos se hallan todos a nuestro alcance, el conflicto entablado en la actualidad entre el Dios tradicional de la revelación y el Dios nuevo de la evolución, se irá acentuando el malestar no solo fuera, sino en lo más vivo del mundo creyente. Y, paralelamente, irá disminuyendo la capacidad cristiana de seducción y de conversión. Naturaleza estamos recibiendo, que es precisamente la voz de un creador que nos llama a descubrirlo, a gozarlo y a crecer con él, a trabajar con él, a cooperar con él para llevar a este universo a su plenitud. Esa era la misión de Teilhard de Chardin. Esa es la misión también que comparten muchos jesuitas científicos. Agustino Díaz, en un texto que hace sobre los jesuitas científicos, dirá cuáles son las claves de los jesuitas científicos que los identifican. Muchas de ellas estarán aquí, precisamente en esta visión de Teilhard sobre la ciencia, en esta visión de Teilhard sobre Dios, en esta visión de Teilhard sobre qué significa nuestro mundo, nuestra tierra y nuestra humanidad como oportunidad para que ese mundo encuentre su plenitud. Tu intuición le diga. Cuando comentaste que somos un eslabón más, es que me acordé de una frase que seguramente tú la conoces, una idea, mejor dicho, de Teilhard de Chardin, que a mí siempre me ha unido con todo, y es: el ser humano es el último paso que ha dado la materia en su proceso de conciencialización. Así es. Eso me une con todo. Así es. Pero yo diría, no creo que esto lo negara Teilhard, hasta el día de hoy. Porque el último paso, ¿cuál sería? Tal como yo lo intuyo, el último paso sería cuando la consciencia sea plenamente consciencia de sí misma. Sí, lo decía, O sea, como paso. la plenitud de la consciencia, ¿no? Cierto. Que eso... Muy importante. ¿Hay diferencia entre espíritu y materia? ¿Entre lo divino y lo humano o lo material? Esta es una pregunta que no podemos dejar de hacernos. Un místico nada sospechoso, murió a finales del siglo pasado, Teilhard de Chardin. En esta materia dio chispazos increíbles, por eso le condenaron, claro. Él hablaba del espíritu de la materia, era científico, conocía perfectamente las leyes de la naturaleza y se daba cuenta de que no puede haber una realidad material que no tenga espíritu. Y no puede haber un espíritu que no esté encarnado. Y te deja alucinado. Y dice él, no está por un lado el espíritu y por otro lado la materia. Son dos caras de una misma moneda. Para el tema que nos ocupa, esto es de una importancia capital. Tenemos que superar la idea, el maniqueísmo de todos los tiempos. Materia y espíritu. Dios y criatura. Alma y cuerpo. Hay que superarlo. Lo que pasa es que es muy difícil. El término no dualidad. A ver el hombre de ciencia y luego después el hombre de fe, con esa nueva imagen de Dios. Tenemos un resumen de toda su vida y todo su pensamiento escrito por él 7 días antes de su muerte. Sobre su mesa de trabajo se encontró esta página de su diario. Era el Jueves Santo, murió el domingo de Resurrección. Y dice así, lo que yo creo sencillamente, estos 3 versos de San Pablo, en paz y pan daceos. Estos versículos de San Pablo los cita de memoria. 1 Corintios 15, 28.
y al pie de la letra es «O Theos tabantem passi», pero quiere decir Dios todo en todas las cosas. Que el cosmos es una cosmogénesis, que no está nunca terminado, que la cosmogénesis nos lleva a una biogénesis, la biogénesis lleva a la noogénesis, a la aparición de la conciencia y del pensamiento, y todo ello es fluyente hacia el Cristo total o la Cristogénesis. Conclusión. El cristiano no está aislado, vive vitalmente unido en un medio u organismo mayor, en el cuerpo místico de Cristo. Vive en lo que Teilhard de Chardin llamaba el medio divino, así como los... Precisamente, diríamos que hoy estamos viviendo una reivindicación de los conceptos de Teilhard de Chardin. También el Papa Francisco, en la última encíclica que sacó sobre la ecología, el cuidado de nuestra casa común, que es Laudato Si, ahí también tiene una reivindicación Chardin, porque a Teilhard lo ponen dentro de un pie de página y hablan otra vez de esta conciencia ecológica, social, en donde tenemos que entendernos todos como parte de una casa común que fue creada. Y qué es lo que decía también, con otras palabras, en su momento, Teilhard de Chardin. Exactamente. En fin, se produce, ya entramos en el tercer momento importante de su vida, que es cuando va a ser elegido general, que yo lo he titulado como un general para el concilio. Perdón. Porque realmente eso es lo que va a ser, es decir, es elegido el hombre ideal para aplicar el concilio en la compañía y la vida religiosa, porque fue un líder también en eso. Es elegido general en 1965, el 22 de mayo. En las primeras declaraciones que hace en público, defiende, por ejemplo, a Teilhard de Chardin. Ya sabéis que Teilhard de Chardin, el famoso antropólogo, místico, científico, literato, porque es un conjunto de cosas, verdadero poeta, que es Teilhard de Chardin, pues estaba mal visto en el Vaticano y él no pudo ver publicadas sus obras. Y sin embargo, él defiende a Teilhard de Chardin. A mí hay una anécdota, cuando yo fui a verle ya enfermo, que ya contaré después, tenía un libro de imágenes, pues no podía leer otra cosa, de Teilhard de Chardin. Y él defiende ante los periodistas a Teilhard de Chardin. Y dice, todo ser humano, sobre el...